Ya ahorita vamos a empezar, ya estamos en la transmisión en Facebook. Todo lo que te pasa tiene una explicación. Nosotros te escuchamos. De la ciencia a la conciencia. Iniciamos. Vas a ver, malvado. Tú deberías de poner un son de allá de Chiapas. Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de la ciencia a la conciencia con su psicólogo de cabecera Samuel Islas. Estamos ya transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina 1 de la 91.1 haciendo ruido en la ciudad y también estamos a través de www.la911fm.com.mx si nos quieres seguir también por ahí en la transmisión y también nos puedes ver a través de Samuel Islas Ramos, la página de Facebook. Ya estamos totalmente en vivo. Y bueno, vamos a tener hoy un programa muy especial como todos los martes de 8 a 9 de la noche. Y bueno, antes de entrarle, agradecerle al chico guapo que siempre me hace la entrada cada vez que todavía se queda porque luego sale corriendo de aquí. Sí, pero anda muy viajado, que no se haga. Así es, hay que ponerle un son chapaneco ahí al chico guapo. Bienvenido después de unas merecidísimas vacaciones que te fuiste a trabajar, pero bueno. También Betty, muchas gracias, nuestra psicóloga organizacional. ¿Cómo estás, Betty? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. ¡Anda usted! Para que haya todo, de todo. Bien, hoy vamos a tener, en el tema de psicología, vamos a hablar de trastornos de personalidad, pero antes de hablar de trastornos de personalidad, vamos a hacer un enlace totalmente en vivo con una campeona que ganó unos premios, un premio a los nuevos talentos 2018 allá en la ciudad de Atlacomulco, Estado de México. Esto que es organizado por artistas VIP. Y bueno, Allison que ganó, vimos ahí la presentación que estuvo compartiendo, fue una canción ranchera con un vocerrón. Pero bueno, fueron dos canciones, pero quiero decir que queremos compartirles la voz, el talento, o sea, los alcances, el falsete, que si ustedes ven los videos que se compartieron, podrán notar la calidad de la voz y obviamente pues son sus primeras presentaciones, pero de verdad no le piden nada a nadie. Imagínense a dónde va a llegar. Tenemos que promover nuestros talentos mexicanos, nuestros talentos juveniles, nuestros talentos que están abocados a ser mejor cada día y que tienen todo el respaldo de su familia, de su mamá, de su papá, de su familia, primos, sobrinos, tíos, y todos están ahí apoyándola. Esto es importante porque si apoyamos a nuestros talentos, México va a salir adelante también. Así es. Y bueno, Allison, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo fue la experiencia? Primero, Allison, tú estás en Atlacomulco, Estado de México, así es que un saludo hasta allá. Exacto, muchas gracias. Igualmente un saludo a todos por allá. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes, Allison? 14 años. 14 años, una chavita muy talentosa y con una voz privilegiada, que seguramente saliste de parte de la familia, seguramente. Pero no le dices de cuál. No importa, la que sea es una mezcla muy interesante. Así es que, Allison, cuéntanos un poco la experiencia de estar en un auditorio, con micrófonos, con auditorio, con música en vivo y tú cantando ahí. Sé que te has presentado en escuelas, en algunos lugares, de una manera muy amateur, pero ahora fue uno donde te enfrentaste a personas que ya tenían estudios de música, de conservatorio y los arrasaste. ¿Cómo fue tu experiencia ahí, Allison? Fue una experiencia muy bonita, muy grata. Hubo de todo, hubo emociones muy fuertes, hubo nervios, hubo enojos incluso, porque en algunas ocasiones me hicieron enojar en los ensayos. Hubo ahí algunos desacuerdos. Sin embargo, creo que todos esos problemas que tuve y todas esas cosas me hicieron como que sacar el fuá
y fue lo que me hizo ganar así de esa manera, y fue como una motivación más. Aparte, no se diga, la familia que tengo y los amigos que llevaba ese día también fueron unas de mis motivaciones, y pues creo que todo eso que sucedió y fue como un impulso a lograr lo que quería esa noche, y era ganar el primer lugar. Fíjate que qué interesante, porque nos escuchan varios chavitos de tu edad y un poquito más grandes, más chicos, y que de repente tienen miedo a enfrentar esto que tú te enfrentaste con mucho aplomo y con gran gallardía. ¿Qué les puedes decir a todos esos chavitos que te están escuchando? ¿Cómo lo lograste? ¿Tú cómo lo hiciste posible esto? Pues creo que más que nada es el deseo de uno mismo por lograr sus metas, por lograr más allá de lo común. Mi entrenador, Diego Armando García Legorreta, coach, mis respetos, me ha enseñado mucho que mientras más grande sea el rival, mejor va a ser tu desempeño y vas a crecer más como persona. Si tú te quedas estancado en un mismo nivel y queriendo competir con personas que de cierto modo tú ya superaste en algún momento, nunca vas a avanzar. Tienes que arriesgarte y querer un poco más para crecer más. Fíjate que son palabras muy interesantes de parte de alguien que está empezando. Tú tienes 14 años empezando con una carrera que no sé si te vayas a dedicar a la música, al canto, pero en realidad lo que estás alcanzando en esos momentos es enorme y es muy grato para ti, para todos los que te hemos seguido en esa trayectoria, porque yo te veía en algunos videos que cantabas muy bonito, pero ya conforme has ido madurando, y espero que vayas madurando cada vez más esto, y si te dedicas a la música, bueno, pues va a ser una gran trayectoria para ti, y pues todo el éxito del mundo para ti y el respaldo de tus papás. ¿Qué papel juega la familia en todo esto, mi querida Alison? Pues creo que juega el papel más importante porque son quienes nos apoyan, quienes nos llevan de la mano en cualquier situación, en las buenas y en las malas, son los que te dan tanto apoyo psicológico como económico para sacar adelante todo lo que necesites en el momento. Fíjate que esto es algo muy importante, porque el reconocimiento de las redes de apoyo, tanto cuando quieres conseguir una meta, como cuando tienes un problema, tienes una red de apoyo que está ahí para soportar, así como se dice, literalmente es una red que no te deja caer, que no te deja desviarte, que imagínate que juntan sus manos y hacen una red y soportan contigo para llegar a esa meta o para no dejarte caer cuando tienen problemas. Es fundamental en la base de la familia, y el que lo reconozca una chica de 14 años que tiene aspiraciones, que tiene metas, que está comenzando a vivir, hace la diferencia. Para quienes es importante agradecer, es importante distinguir cuáles son los elementos prioritarios de la vida para salir adelante. Alison, yo te quiero preguntar, este triunfo que acabas de conseguir, sin duda no es el único que te vas a encontrar en tu vida, independientemente de los triunfos personales. Ahí van a ver los artísticos, van a ver los laborales, los profesionales. ¿Qué significa para ti en estos momentos, para Alison Medrano Colín, qué significa este triunfo? Para mí es como decir que yo puedo hacer lo que me proponga, que los sueños no son imposibles, que si tú quieres lograr algo con tu vida, lo puedes hacer siempre y cuando te lo propongas, que no depende de la decisión que tomen los demás y de lo que te digan los demás, depende más que nada de ti mismo. Pues muchísimas gracias, mi querida Alison, unas bellas palabras sin duda. ¿Estás lista para cantarnos algo? Claro que sí. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Cómo que les gustaría escuchar? Pues con la que ganaste, para que podamos conocer un poquito de la voz privilegiada y que pudiste enfrentarte allá. Esperemos para todo nuestro público que nos está escuchando que se oiga muy bien. La transmisión la estamos haciendo vía telefónica, así es que esperemos que todo salga perfectamente, y va a ser una canción a capela, y terminando pues nos vamos a nuestro primer corte comercial, dándole la bienvenida también a Nicho Narváez
para que sea, en vez de la canción, vamos a escuchar a Alison Medrano y vamos a ver qué nos vas a interpretar, mi querida Alison. ¿Qué les parece un pedacito de Cucurú Cucú Paloma? Venga de ahí. Me parece perfecto. Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurú, cucú, paloma. Cucurú, cucú, no llores. Ca, 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 reía. Cucurú, cucú, no llores. ¿Le sigo? Hasta ahí le dejo. Hasta ahí, muchísimas gracias. Una gran interpretación, mi querida Alison. Bravo. Vámonos a nuestro primer corte comercial y Sin regresamos música. sin música y regresamos con todos ustedes. ¡Bravo! Alison, una verdadera De la interpretación ciencia a la nos pusiste conciencia. aquí. Hacemos un Nos corte pusiste y el cuero regresamos. chino, mi vida. Así es. Y bueno, para todos los que lo vieron y escucharon, para que ya saben Revolucionando la comunicación. las redes sociales de Alison. ¿Cómo te encuentras, mi querida Alison? En Facebook como Alison Medrano y en Instagram como alison.medrano.944. Perfecto. ¿Has pues, pensado en participar en algún otro evento, en seguir una carrera artística, en que hayan contrataciones o algo así? Estando en el mismo concurso me invitaron a otros programas de Radio Acambay, en un espacio que se llama Noches para la Poesía, y pues ahí voy a interpretar otras 6 canciones para que se estén al pendiente ese día. Me parece que va a ser el 27 de febrero a las 7 de la noche. Y pues me han invitado a concursar en El Oro y en Tlalpujagua, y estoy en veremos a ver qué sucede. Pues todo el éxito, mi querida niña, eres muy joven y con una trayectoria muy importante. Y lo más importante es que no te desvíes del camino. Y sobre todo, avísanos para que te podamos seguir, porque escuchar a Alison es digno de promoverlo y de compartirlo. Así es. Mi querida Alison, te mandamos un besote, un abrazote. Saludos a tu papi y a todos. Muchas gracias. Y a tu hermano también. Por allá. Claro que sí, a tu papi, a tu mami, a tu hermano, a toda la familia, a los tíos, sobrinos, primos. Les Bien. mando saludos a mis papás, a mi hermano, a mis tíos, a todos. Perfecto. Pues te mandamos un abrazote y ahorita cortamos la comunicación por redes sociales, pero nos hablamos un poco más tarde, ¿sale? Sí, me parece perfecto. Órale, un Muchísimas abrazote. felicidades. Bye, bye. Gracias, bye. Pues ahí estuvo Alison, la verdad es que muy interesante. Mientras, para poder también estar al pendiente de todos los saludos, Carmen Ramos, mami, muchas gracias, un besote también para ti. A Cande, a Gloria Ramos, un abrazo también para ti. Saludos a Jackie Longar, un saludo, mi querida Jackie. Saludos desde Tierras Tapatíos. También a Padme Hamidala, saludos también para ti. A Betsa Amar, saludos. A Gaby García. Dice Gloria, felicidades, orgullo mexicano, claro que sí. A saludos a Jorge Navarro, a Saraí Rubio, Ángel Juárez, Israel Campos, a Bere Medrano, Vicky González, a Bere Medrano, Mom Negrete, Jesús Sánchez, saludos. Y bueno, muchos saludos para todos Le ustedes. faltó a Arturo Medrano, Tatiana Cedeño. Pues sí. Ok, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a todos. Como escucharon hace un instante, estuvo Alison Medrano, que nos sigue todavía en las redes sociales, así es que
Escríbanle ahí si quieren algún comentario para ella, en un momento más ella les contestará. Y bueno, también gracias a todos los que están continuando con nosotros. Y bueno, tenemos que seguir, nuestro programa es también hablar acerca de informes sobre psicología, y hoy vamos a hablar de personalidad. Y antes de entrarle un poco a este tema, también un saludo porque acaba de ser el Día Mundial de la Discapacidad. Para todos nuestros amigos que tienen algún tipo de discapacidad, les mandamos un saludo y nuestro gran reconocimiento para todos ustedes que siempre hacen una gran labor. En Juegos Olímpicos siempre son los que se sacan más medallas, ¿no? Por ejemplo. Y ante la vida también son unos grandes luchadores. Son un gran ejemplo de vida. Así es. Y bueno, hablar de personalidad, para no conflictuarlos con varios conceptos y varias teorías, quiero decir que el desarrollo de la personalidad nos dice, por ejemplo, que los primeros 8 años es la formación de la personalidad. Eso es cierto, sin embargo, la personalidad siempre se considera como un fenómeno dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fenómeno que se va dando continuamente y se va agregando poco a poco y se va modificando. Es decir, siempre va a haber evolución, siempre va a haber cambios, y tú puedes tener un cambio. Aquí es donde dice la personalidad cambia. Va modificándose y se va adaptando a las nuevas condiciones de vida. Todos tenemos diferentes condiciones en las cuales vamos desarrollándonos, y eso nos hace ir evolucionando. Es esa particularidad que tenemos los seres humanos o los seres vivientes, adaptarnos, ¿no? Porque si no nos adaptamos, desaparecemos. Las plantas, si no se adaptan a un ambiente, simplemente no se pueden dar, ¿no? Ya lo decía Charles Darwin, que todo va evolucionando y se va adaptando a las nuevas condiciones. Pero ¿cómo está formada la personalidad? Básicamente hay 2 elementos en los cuales se forma la personalidad. Y uno es el carácter y 2 es el temperamento. Todas las teorías coinciden que es algo biológico y algo social. El temperamento es algo biológico. Todos heredamos algún elemento de nuestros padres. Recordarás algunas películas donde hablan el diario de una princesa y todo, que de repente se dejan de verlos padre e hija y de repente comen igual, ¿no? O hacen el mismo gesto, ¿no? Exactamente, a mí me causa mucha, bueno, no me causa extrañeza, lo entiendo. Por ejemplo, alguna vez estaba comiendo con mi mamá, que le mando un saludo, que decía, oye hijo, ¿por qué le quitas las orillas de la tortilla? ¿No? Decía, la que está calentada. Sí, la que está recién calentada, le quito la orilla en el comal. Así es. Ajá. Y me dice, es que tu abuelo hacía exactamente lo mismo, el papá de mi mamá, y entonces era algo así. Ese es un pequeño ejemplo de cómo la herencia biológica va determinando Bueno, parte sí, pero te faltó decir que tú no conviviste con tu abuelo. Así es, O sea, claro. porque no pudo haber sido algo aprendido. Exactamente. ¿Sí? Yo cuando nací, él ya tenía algunos años de fallecido, entonces no tuve jamás convivencia con él. Entonces, esta parte es importantísima como a manera de ejemplo entenderla, ¿no? Es decir, lo que tú te vayas formando, por eso es tan importante que cuando hay un suicidio, se identifique y se hable de generación en generación para poder identificar qué es lo que pudo haber heredado en este tipo de condiciones. Otro es el carácter. El carácter son elementos sociales, es la herencia social o cultural que va generando en tu desarrollo. Por eso es que decimos que la personalidad es dinámica, que puede ir evolucionando con las características. Y algo, cuando se enferma la personalidad, es justamente cuando puede aparecer un trastorno. Y aquí hay que hacer una acotación entre trastorno y trastorno. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es exactamente lo mismo. Así es que no se preocupen, pero lo correcto escribir es trastorno. Sin N. Sin la N. Un trastorno de personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencias internas y de comportamiento. Es decir, que tu comportamiento se ve alterado y esto tiene una repercusión directa en tus relaciones interpersonales y culturales dependiendo de cada sujeto, porque esto tiene que determinarse e identificarse de una u otra manera. Tiene
un inicio al final de la adolescencia. Es decir, tú no puedes tener o estar enfermo en tu personalidad hasta que no la adquieres, y la personalidad se adquiere hasta después de que cursas la adolescencia. La edad promedio es entre los 18 y 20 años, cuando ya se fija una personalidad y entonces empieza que puedes llegar a presentar en ese final de la adolescencia o principios de la edad adulta. El adulto joven es cuando llega a generar esto por un lapso de tiempo determinado de 6 meses, 1 año o más, y causa malestar o perjuicio a los sujetos. Ahora, ¿el adulto joven es considerado de qué edad a qué edad? El adulto joven está considerado en cuanto termina la adolescencia, 18 20 años, hasta los 30, 35 años. Aproximadamente. ¿No? Es el famoso 20 siempre, es justamente esa etapa del adulto joven donde tienes habilidades que vas desarrollando. Y bueno, los trastornos de personalidad, de acuerdo a los manuales internacionales, vamos a tomar el ejemplo del DSM, que es como el más reconocido de las personalidades, y él los agrupa en 3 grandes rubros: grupo A, grupo B y grupo C. Estamos hablando cuando tu personalidad se enferma. Y ojo, la mayoría de los trastornos de personalidad no requieren atención farmacológica. No todos, algunos sí, algunos no. Vamos a ir tratando de ir definiendo. Pero la mayoría no. En la mayoría no. Por ejemplo, se clasifica en 3, son súper básicos: A, B, C, ¿no? No se quebraron la cabeza. Y entonces hay ciertas características. Por ejemplo, en el grupo A se encuentran los trastornos que se consideran como paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los sujetos con esos trastornos suelen parecer raros o excéntricos. Y ahorita vamos a ir hablando cada una de esas patologías para ir explicando. Ojo, estamos hablando de un trastorno de personalidad paranoide. No es lo mismo que lo que hablamos de la esquizofrenia, que tenía síntomas de paranoia. Así es. Son cosas diferentes, aunque suena igual. Exactamente. Una es la esquizofrenia paranoica, Así que es. sí requiere atención psiquiátrica, farmacológica y todo, pero es un trastorno paranoide de la personalidad, y ahorita vamos a ir hablando de ello. Y sus conductas son raras o excéntricas, que también ahorita vamos a ir tratando de definir cuándo es una conducta rara y cuándo es una conducta excéntrica, ¿no? El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Estos sujetos, o los sujetos que presentan estos trastornos, parecen dramáticos, emotivos o inestables, que también a su vez vamos a ir tratando de definir en lo que resta del programa cada uno de estos. Y el grupo C incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo compulsivo de la personalidad, que tampoco tiene que ver con los trastornos obsesivo compulsivo, que viene de la ansiedad. Así es, son otra cosa. Así es. Estos sujetos que presentan este tipo de trastornos suelen parecer ansiosos o temerosos. Esas son como las características de estos grupos. El A son raros y excéntricos, el B son dramáticos, emotivos o inestables, y el C son ansiosos o temerosos. Y hay que ir identificando cada uno de estos. A pesar de que hablamos de 9 trastornos de la personalidad, de 10, perdón, trastornos de personalidad, eso no quiere decir que solamente existan esos 10. Hay una gama muy importante de personalidades que vamos a ir diferenciando. Estamos hablando cuando presentan ese tipo de conductas, este tipo de emociones, es cuando se puede decir que la personalidad se ha ido enfermando. Vámonos a un corte. Pero te voy a leer algo que dice Jesús Sánchez. Y sobre todo hablar de personalidad es como un cómputo de características psíquicas de un individuo y que está en continuo desarrollo, e incluso es necesario saber si el contexto, necesario saber el contexto en el que el sujeto se desenvuelve, porque algunos son más vulnerables a diversos cambios y ahí entrarían factores culturales, costumbres, etc.
Efectivamente, muchísimas gracias. Es un excelente comentario y es uno de mis estudiantes estrella de psicología. Así es que hay que darle sus guayabazos también, mi querido Jesús. Bravo, Jesús, bravo. Dice Gloria, pregunta, ¿quiere decir que los hábitos y costumbres aprendidos en casa, buenos o malos, pueden generar trastornos en la personalidad? Así es, Gloria. Esa es una de las características de que se llegan a alterar justamente los trastornos en la personalidad. Pues lo entendió bastante bien Gloria. Así y ella no es es. psicóloga, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a nuestro primer corte musical, ahora sí, bueno, nuestro segundo, y vamos a escuchar una canción que tiene muchísimos años de Germán Valdés Tintán, que habla sobre personalidad. Justamente vamos a revivir aquellos instantes del cine de oro mexicano con Tintán y su canción de personalidad. Suéltala, mi querido Nicho Narváez, y regresamos con todos ustedes. Me estoy muriendo. Muchas gracias también. ¿Quién me falta? Ángel Juárez, también Israel Campos, a ver, ya la habíamos saludado, a Vicky González, linda noche, felicidades Alison, claro que sí, Mon Negrete, gracias, Jesús Sánchez, también ya lo saludamos. Dice Gloria, doña Lola Beltrán estará muy orgullosa de escucharte. Exactamente, yo pensé lo mismo, mi querida Gloria, cuando estaba escuchando a Alison. Tiene ¿cómo se dice? ¿Un sonsonete? Un falsete maravilloso, efectivamente. Saludos también a Magali Odra, a Rebeca, que dentro de 3 días va a ser su cumpleaños, así es que ¡Felicidades, Rebeca! felicidades anticipadas, porque no voy a estar ese día al aire, así es que te mandamos un gran abrazo, mi querida Rebe, desde aquí. Saludos a Don Beto, que se unió. Wow, canta muy hermoso, gracias por apoyarla, gracias a Beren. Cristina Moreno se nos unió, gracias, también saludos a ti, a Luz María Martínez, Alexander Vázquez, gracias, a otro buen amigo Luis Pérez, Adella Sierra, Alejandro Álvarez Falconi, a otro buen amigo Pablo Cruz hasta Costa Rica, a Víctor Mulgado, gracias Víctor, que estuvo con nosotros también acá, ganador de las ofrendas en su escuela. Jime Aspires, gracias Jime. A Leti, saludos mi querida Leti. A Richard Rendón, un saludo también para ti. Felicidades Rebe, también un abrazo desde de parte de Beren. Y saludo a todos sus sobrinos, también gracias Beren, un saludo, felicitaciones y bendiciones a Rebe de parte de Gloria Ramos. También Rebe, ojalá que nos estés viendo, y si no, Magali, por favor, pásale el recado, y si no, pónganle las mañanitas. Así es. O diría el chico guapo, cómprale mejor un regalo. Ay, ese chico guapo. Ay, ese buen hombre. ¿Quién más anda por ahí? Emanuel Burgos, también saludos. Está Maribel Colín, gracias Maribel por estar ahí. Alison, que sigue la transmisión, gracias. A Tania Sánchez hasta Lima, Perú, saludos Tania. Angélica Cornejo, también saludos. Arturo Medrano, y regresamos. felicitaciones a los papás de Alison, a Diamante Rubí, La a Víctor 911, Álvarez y transmitiendo Ángel León solo lo que a Ponce, ti y a te todos, gusta escuchar. Alice González Black, Información, gracias a cultura, todos los que historia han y la estado ahí. mejor música para la Dice mejor Maribel, gente. gracias La por el apoyo, 911. Alison, un abrazo, gracias Maribel, pues también nos sentimos orgullosos de esta pequeñita. Además que es todo un atleta y le gusta el básquetbol y está regrandota la mujer. Que sea un año alegre. Ok, Bien alegres como los chistes de los pistachos. Ya ves que aquí de andamos. Aquí estoy al lado de ella, nada más que ya me perdió, en fin, costumbres. en Facebook. En Facebook. Ese es bien fácil, Samuel Ida Ramos, ahí me encuentran y ahí nos vamos a estar viendo y escuchando. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Les avisamos que vamos a tener descanso el día 25 y primero, seguramente no va a haber programa. El año pasado tampoco tuvimos programa Porque no nos tocó. porque fue lunes, Sí. ahora fue martes y tampoco nos toca trabajar la Navidad. y el Esos Año días Nuevo. no trabajamos. Exactamente, así es que tenemos 3 programas
Si tú tienes o te gustaría... Espérame, déjame mandar saludos al señor Guillermo Ruiz Ambrís, que es mi señor padre. Besos y abrazos desde Cuautla hasta la Ciudad de México. Claro que sí, un abrazo y un beso, un abrazo también para él. Y bueno, él todavía tenemos la próxima semana para festejarle su cumpleaños. Sí, porque ahorita el 7 es de Rebeca y el de él es el 14. Y el 14 también es de Raúl González. Así es que hay muchos festejados. Y de Toño García, de Tonatico, Estado de México. Ande usted también de Toño. Saludos, mi querido Toño. Todavía no. El bolillo grill, vayan al bolillo grill, está muy rico. Sus tacos Oigan, de sí, cochinada. por favor. No, las tapas están deliciosas. Yo se las recomiendo las tapas. ¿Hoy qué día es? Martes. No, hoy no están. No, jueves, viernes y sábado. Vayas a comer unos taquitos, una carnita, unas tapitas. ¿Qué más? Cortes, pastas. Todo muy rico. Pero no, hoy no toca. Hasta el jueves. Hasta el jueves nos vemos por allá. Ah, mira, también, y Arturo Medrano es el 15, su cumpleaños. Ah, mira. Entonces, pero eso, los que son del 14 y 15, nos va a tocar la próxima semana felicitarlos. Así es que estén pendientes, por favor. Así es, les vamos a mandar felicitaciones. Así es, también un saludo para los de Centro Universitario Japonés, que mañana va a ser nuestro festejo. Mira, mañana me voy de festejo, así es que vamos a saludarlos también. Pues ahí me traes itacate, por favor. Te mando mi olla de barro, pues. Sí, De la ciencia a la conciencia. Llama y participa con nosotros. Estamos de regreso. Albert Molina, saludos. A Saraí. Ok, muchísimas gracias por continuar con nosotros también. Para todos los que nos están escuchando, a Tony Cerón, que nos está viendo y escuchando a través de www.la911fm.com.mx. También a Nayeli Maldonado, le mandamos un gran saludo que ya nos está escuchando. A todos ustedes, gracias, y a todos los que no llega por ahí el mensaje, pues les mandamos un saludo. Sarita, también te mandamos un gran saludo. Albert Molina, que se está incorporando con nosotros. Y bueno, seguimos hablando de trastornos de personalidad. Efectivamente nos dice Gloria que vamos calentando para los festejos y todo. Claro que sí, vamos a tener un montón de festejos. Bien, vamos a ir hablando primero del apartado A, que son los trastornos extraños o excéntricos, y aquí hablábamos que hay trastornos generales, cuando hay trastornos, hay un patrón cognitivo de esos, que es un patrón de permanente, internos y externos que decíamos, y hay cuestiones cognitivas, afectivas, interpersonales y control de impulsos. Por ejemplo, los problemas cognitivos, la cognición es un proceso de aprendizaje, y por ejemplo dice que formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás o a los acontecimientos de forma alterada. Es decir, no vemos exactamente lo que los demás ven, la normalidad, y lo digo entre comillas. Por decir un estándar. Exactamente. Por decir algo que la mayoría o estadísticamente todos podrían ver igual. Así es. Y esta persona no los llega a percibir, no llega a observar las cosas de la misma manera, aunque se los tratan de explicar. Los afectivos, las cuestiones emocionales, por ejemplo, gama, intensidad, la habilidad y adecuación de respuestas emocionales, pueden ser muy excéntricas. De repente, a mí no me pasa nada, no me digas nada, a mí qué me importa lo demás. Son ciertas conductas que pueden llegar a haber alteraciones. Actividad interpersonal, cuando de repente te peleas con todo el mundo, ¿no? Y ahí empiezas a darte cuenta de algunos problemas. Y el control de impulsos, que de repente dices las cosas que no tendrías que estar diciendo. O puedes hacer cosas que dañan a la gente y tú siempre dices que no haces nada. Así es. Y ojo, este patrón de lo que podemos estar hablando, de comportamiento, de conducta, de emoción, de relaciones interpersonales, es inflexible
y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Se abre de una manera importante. Este patrón persiste y provoca malestar tanto a nivel personal como social, como laboral, como académico, como de todas las formas que se llega a generar. Y hablando, por ejemplo, del trastorno paranoide de la personalidad, hablando del paranoide de la personalidad, este genera desconfianza y suspicacia generalmente desde el inicio de la vida adulta y forma ciertas conductas como maliciosas y parece en diversos contextos y debe presentar 4 o más de los siguientes rubros que voy a decir. El 1, sospecha sin base suficiente que los demás van a aprovecharse de ellos o ellas, les van a hacer daño o les van a engañar. 2, preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de amigos, socios, pareja, en fin. 3, reticencia a confiar en los demás por temor injustificado o a que la información que comparta vaya a ser utilizada en su contra. Es decir, prefieren no decir nada. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbran significados ocultos que son degradantes o amenazadores. Es decir, que las personas, este cuarto punto, siente que los demás, que él es el único inocente y que los demás lo ven como culpable. 5, alberga... Eso es lo que él siente. Así es, o piensa. Ajá, que piensa por los demás. Así es. ¿No? 5, alberga rencores durante mucho tiempo. Por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios, pues desde años atrás, incluso en la infancia. 6, percibe ataques a su persona o a reputación que no son aparentes para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira y a contraatacar. Es decir, alguien me hace algo e inmediatamente reacciono. 7, sospecha repetida e injustificadamente con su cónyuge o su pareja le es infiel, ¿no? O sea, se sospecha que siempre puede encontrar a cualquiera que le pueda estar poniendo el cuerno con solo incluso una mirada de las personas. Esto es alguno de las características del trastorno paranoide de la personalidad. Pasemos ahora al esquizoide de la personalidad. Espérame. Mira, dice Gloria Ramos, ¿entra el obsesivo compulsivo? No, porque vamos a pasar al apartado C, y ahí es donde entra el obsesivo, pero no como trastorno. Ajá. Recordemos nada más como característica. Así es. ¿Sí? Son síntomas como síntomas. Que para que se diagnostique como un trastorno paranoide de la personalidad debe tener por lo menos 4 de las 7 que mencionamos. En el caso del esquizoide de la personalidad, que es muy diferente a la esquizofrenia, el esquizoide de la personalidad presenta distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción a la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diferentes contextos. Y debe presentar también 4 de los siguientes puntos que voy a mencionar. 1, ni idea, ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. 2, escoge casi siempre actividades solitarias. 3, tiene escaso o ningún interés de tener experiencias sexuales con otra persona. 4, disfruta con pocas o ninguna actividad. 5, no tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado. 6, se muestra indiferente a los halagos y a otras críticas de los demás. 7, muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. Todos estos síntomas que acabamos de leer son parte del trastorno esquizoide de la personalidad, que si tú empiezas a sentir que te estás aislando, esas son conductas extrañas o extravagantes. Eso es lo que te iba a decir. Íbamos a mencionar lo que es ser extraño y extravagante. Extraño, por ejemplo, es que si tú sabes que alguien está hablando de ti, te valga queso, ni frío ni caliente, y que estés plano. Así es, le conozco como plano. Y que no tengas amigos. Así eso es. Y que si no te atiendes, sí puede llegar en un futuro a generar una esquizofrenia. Pasemos ahora al trastorno esquizotípico de la personalidad. Esto presenta
un patrón general de déficit social e interpersonal asociados a malestar agudo y a una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y excéntricas del comportamiento que comienza al principio de la edad adulta. Estamos hablando entre los 18 y 20 años. Y debe de presentar 5 por lo menos de los siguientes puntos que voy a compartir con todos ustedes. 1. Ideas de referencia. Estas son, debemos de excluir las ideas delirantes. También se acordarán que hablamos acerca de las ideas delirantes, que son ideas que pueden estar presentes, pero que no son reales, ¿no? Esas ideas de referencia que siempre esté pensando cosas raras, por ejemplo, creencias raras o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento y no es consciente de las normas subculturales. Por ejemplo, superstición, creer en la clarividencia, telepatía o sexto sentido, en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas. Esos son creencias raras. Experiencias y perceptivas inhabituales, excluidas las ilusiones corporales. 4. Pensamiento y lenguaje raro. Por ejemplo, cuando habla metafóricamente, sobre elaborado o estereotipado. 5. Suspicacias o ideas paranoides. Si hay una idea recurrente paranoide, puede ser esquizotípico también. 6. Afectividad inapropiada o restringida. 7. Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar. 8. Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado. Y 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y tiende a asociarse con temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo. Si estamos compartiendo todo esto, que de repente aparece como un poco técnico el asunto, pero si tú empiezas a sentir que estás teniendo algunos de los síntomas que estamos platicando, por favor acude con tu psicólogo para que te pueda ayudar. Sí, por favor no se empiecen a autodiagnosticar. Esto es una información adicional que yo creo que a muchos nos puede servir de conocimiento adicional de que algo está pasando, o conocemos al amigo o al vecino que dice, ay, oye, fíjate que tiene esos comportamientos, algo puede estar mal en él. Por favor, no lo diagnostiquen. Es muy típico que dicen, ay, es que estoy de bipolar. Señores, por favor, ustedes no saben lo que realmente es estar enfermo así. Así que, por favor, o sabes que es que soy límite. No lo eres. Porque de verdad estar con un trastorno límite de la personalidad es algo muy difícil. Así que no se empiecen a autodiagnosticar, por favor. Ni al vecino, no pongamos etiquetas. Si los psicólogos no lo hacemos, ustedes no lo hagan. Pero sí detecten que hay algún problemita y que sí necesita ayuda. Eso es muy importante, Samuel. Así es. Fíjate que nos dice Jesús Sánchez, antes de irnos ya al corte comercial, se puede decir que presenta rasgos de alexitimia. Y bueno, la alexitimia es la incapacidad para identificar las emociones propias. Hay personas incapaces de expresar e identificar sus emociones. Por lo tanto, la alexitimia es una limitación provocada por un trastorno de aprendizaje que se da o una lesión cerebral. Es diferente, mi querido Jesús, a el trastorno de personalidad. La alexitimia regularmente se da en la infancia y en la adolescencia, mientras que en los que acabamos de compartir con todos ustedes son en la vida adulta. Vámonos a nuestro segundo corte comercial sin música, mi querido Nicho Narváez, y regresamos con todos ustedes. Un secreto es que me gusta y no sé qué hacer. De la ciencia a la conciencia. Ahora, igual no es lo mismo presentar rasgos que no es lo mismo decir presentar rasgos de alexitimia a presentar alexitimia. Pero aún así no, porque estamos hablando de edades diferentes. Así es. También saludos a Luis, a Tony Pacheco, a Sammy Islas, a Abraham Saavedra Cervantes, saludos también, y también para Carlos Andrés López. Saludos para todos ustedes que nos están viendo y escuchando a través de Facebook. Gracias por seguir con nosotros. Y sí, no se vayan a clavar con los síntomas que estamos presentando, porque entonces generamos temas de desconfianza, que tampoco se trata de eso. Saludos a Oscar Patrón, gracias Oscar. Sigue estos consejos para no enfermarte.
A Miguel Ángel Rangel, felicidades Miguel Ángel, que estuviste en una ponencia el día de ayer. Saludos también. Saludos para Tela y Arturo Medrano, que nos están viendo hasta Tlacomulco. Saludos para allá con ustedes, un beso, un abrazo. Gracias por estar ahí en familia, viéndonos y escuchándonos. También a Omar, que seguramente ha de estar por ahí. Saludos, mi querido Omar. Ya está bien grandote, sí, Sí, claro. También a Alex Araya, hasta Costa Rica, te mandamos un saludo. Y bueno, qué gusto. Y bueno, recordarles también que cuando hablamos de trastornos de personalidad, el compartirlo nos va a dar una idea, un apoyo para todos ustedes, pero que visiten a su psicólogo de mayor confianza, a veces no el más cercano, pero sí al más cercano, ¿no? Al más cercano, no, al de O al de mayor confianza. Ojalá que el más cercano sea el de mayor confianza, pero muchas veces no es así, ¿no? De repente tienes que... Yo tengo pacientes de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de Puebla, que vienen, y que bueno, qué gusto da que vengan hasta acá y aprovechamos. Por eso a eres decidir. Samuel Islas Ramos, tu psicólogo de cabecera. Efectivamente, muchas gracias por el guayabazo. Saludos también para Jonathan Valle, otro colega y amigo. Gracias por estar sintonizando, mi querido Jonathan. Estamos de regreso. Ok, regresamos con todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. En verdad nos agradece, estamos muy agradecidos por su preferencia y a todos los que nos están escuchando a través de sus diferentes medios, internet, Facebook, incluso por la frecuencia de la 91.1 haciendo ruido en la ciudad. Y hoy estamos hablando de trastornos de personalidad. Y recuerda que si tú sientes que tienes algo de algunos síntomas que estamos diciendo, puedes acudir a Ágora Clínica de Salud Emocional, donde tenemos un número de psicólogos muy importantes que se han ido especializando en diferentes áreas, desde niños, adolescentes, adultos, parejas, adultos mayores, que les vamos a poder estar ayudando. Tenemos el Emotiv, que es una herramienta de la neuropsicología, del último grito de la moda que hay en neuropsicología, la tenemos en Ágora. Puedes pedir ahí todo el beneficio que tiene esta herramienta para que puedas apoyarte en este sentido. Y también recuerda que tenemos programas de apoyo a la economía, tenemos un programa de ayuda de consultas de bajo costo, y hay un código que se llama PEC 2018. Llámanos cuando nos hagas la cita de la consulta, tienes que decir este código para que te podamos inscribir en ese programa. Así es, PEC 2018, llama al 3080-910. O al 308-0910. Bien, para hablar acerca del B, de la clasificación B, que son sujetos que parecen dramáticos, emotivos o inestables, aquí tenemos, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, que este trastorno tiene desprecio y violación de los derechos de los demás y presenta desde la edad de 15 años. Aquí ya vamos empezando, que antes se puede identificar en los trastornos de inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia como un trastorno disocial, que si no es atendido después de los 15 años ya se puede empezar a identificar como trastorno antisocial de la personalidad, y debe presentar 3 de los siguientes síntomas que voy a decir a continuación. 1, fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención, deshonestidad indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. 3, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. 4, irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresivas. 5, despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. 6, irresponsabilidad persistente indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. 7, falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o justificación de hacer daños, maltrato o robo a otros.
quiero, voy a ir acotando, no voy a poder leer No vas a poder, todos. pero ya nos vamos, casi. Claro, el trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos y de una notable impulsividad. En cuanto a los trastornos histriónicos de la personalidad, resulta que es un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención. Y el histriónico quiere llamar siempre la atención. El límite, hablando un poco del anterior, que es muy inestable, se han encontrado que algunos, incluso estudios, siempre presentan, por ejemplo, diabetes, no están en diabetes, pero siempre están al límite de ser diabéticos y no ser diabéticos. En la hipertensión siempre están en los límites. Si se manda a hacer una química sanguínea o una biometría hemática, siempre está al límite prácticamente de todos, porque el cuerpo reacciona a lo que nosotros en nuestra personalidad vamos determinando. El otro trastorno, que es el narcisista de la personalidad, que son estos 4 del apartado B, quiere decir que es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Estos 4 son parte de los clasificación B, y la clasificación C, que se caracteriza por ser ansiosos o temerosos. Aquí es donde entraba el que decía Gloria. El trastorno por evitación, por ejemplo, es una inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, es decir, que está muy temeroso a que siempre lo vayan a evaluar y lo evalúen mal. O sea, sobre el qué dirán, qué van a pensar, ¿no? Todo Así ese tipo es. de cosas. El trastorno de personalidad por dependencia es un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado, y entonces prefiere que los demás hagan lo que a él le corresponde. Y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionamiento y el control. Muchos podemos tener, y tú lo decías muy bien en el corte, rasgos de alguno de ellos. Tengan cuidado, porque no quiere decir que sean diagnosticados como tal, sino que hay algunos rasgos. Hay un libro muy interesante de un buen amigo, Edgar Barrero, que le mandamos un saludo hasta Colombia, que en su libro de La psicología como engaño, él decía que precisamente porque los psicólogos tenemos que estar diagnosticando. En una buena charla que tuvimos con él en un parque de Lima, le decíamos: estoy de acuerdo contigo, sin embargo, nos toca a nosotros los psicólogos hacer el diagnóstico de las personalidades que se van alterando. Lo que sí les pedimos a todo el gremio es que se capaciten adecuadamente para poder ofrecer un diagnóstico adecuado. Y un tratamiento adecuado. Así es. A nivel internacional estamos tratando de despatologizar a las enfermedades. Esta despatologización quiere decir que no vamos a estar poniendo etiquetas a las personas. Esto a nosotros como psicólogos nos sirve para tener una idea de por dónde generar un tratamiento o una estrategia terapéutica. Estos trastornos se atienden con diferentes estrategias, desde que va con terapia cognitivo-conductual, terapia humanista, o terapia sistémica, que son como los ideales para atender este tipo de trastornos. Y que en Ágora tenemos todo este tipo de trastornos. Por ejemplo, con el psicoanálisis no es adecuado atender este tipo de trastornos, para que tú también como usuario puedas preguntarle a las personas también de qué manera podemos ser atendidos de la mejor, con el mejor servicio, y esto nos va a dar una atención muy interesante y de mejor manera. Dice Jesús: curioso cómo menciona en algún momento el psicólogo Miguel Calderón, que le mandamos un saludo, que este sábado nos dio el taller de test de Bender, así es. Dice que en algunos psicólogos pueden presentar rasgos narcisistas. Bueno, nosotros tenemos rasgos narcisistas y es una forma de cómo protegernos. Y esto es cierto, y no se debe de salir de control, y no sobrepone sobre las demás como si estuvieran en otro nivel más que de los demás. Entonces, sí, tiene mucha razón Jesús Sánchez. Esto es una plática que yo he tenido con Miguel Calderón, que la hemos tenido.
Y es como una característica de personalidad de los psicólogos. Como los contadores tenemos también una característica de personalidad, como los abogados también tenemos tienen una característica de personalidad. Y esto se va formando, es parte de la personalidad que se va formando conforme tú vas estudiando una carrera. Entonces, lo que es bien cierto es que un psicólogo siempre va a ser narcisista, con rasgos narcisistas. Pero, ¿sí? Pero siempre va a haber esa parte de poderla identificar, a diferencia de otra persona que no es psicólogo. Y el mayor reto de un psicólogo, que creo que también se los ha de haber comentado, es manejar tus propios problemas. Así es. ¿Sí? Tú cuando tienes todas las herramientas, el psicólogo está obligado también a manejar sus propios demonios, a identificar sus propios problemas y a trabajarlos. Sobre todo porque somos seres humanos. Así es. Y que también nosotros vamos con un colega para poder atender esta parte. Y sobre todo que como ser humano, pues no eres magnífico ni eres libre de problemas ni errores. Eres simplemente ser humano, sientes, sufres, lloras y eres feliz también. Y también te deprimes. Así es. Bien, les mandamos un saludo a Caro, que está desde Colombia. Muchísimas gracias, Caro. Ya tenía mucho que no te conectabas acá con nosotros hasta México. También a Pau Centeno le mandamos un saludo. Y bueno, efectivamente, gracias por los comentarios del tema que les gustó. Mira, perdón, nada más, narcisistas e histriónicos. Así somos. Pero así bueno, es. Otro día te platicamos, Gloria. Así es, se nos acaba el tiempo, Betty. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel, por compartir los micrófonos. Gracias y nos escuchamos el próximo martes, ya en la recta final del año, el próximo martes 11 de diciembre. Dice Albert, de acuerdo a sus experiencias con psicólogos de otras nacionalidades, ¿qué es lo que nos identifica como grupo? El mexicano siempre es muy luchador y sobre todo muy impulsivo con respecto a todos los de América Latina. Somos más impulsivos. Después les platicamos una anécdota que tuvimos allá en Colombia. Nos identifica como mexicanos, pero en términos generales, los psicólogos de otros países que he conocido me encanta su manera de ver porque aprenden mucho, también son muy dedicados, pero sí son más como tranquilos, ¿no? Un poco más conservadores incluso en algunos casos. Pero narcisistas también son. Sí, eso es parte de los psicólogos. Sí. Muchas gracias. Recuerda que la salud física es importante, pero la salud mental, psicológica y emocional también lo es. Nos escuchamos el próximo martes 11 de diciembre aquí en la 911, en Facebook, en Internet. Gracias, los dejamos en un programa muy guapachoso con un gran conductor, Nicho Narváez, y nos escuchamos hasta la próxima. A bailar. Gracias. También gracias, Bere, Gloria, todos ustedes, dice Caro, saludos y abrazos. Ya casi termino el mes y poder acompañarnos más seguido en tan excelente programa. Gracias, Carito, un beso y un abrazo para ti y para todo Colombia. El congreso de Arpepsi va a ser allá en Colombia, así es que nos vamos a ver muy pronto en Medellín. Ojalá que podamos coincidir, mi querida Caro. Sí, yo ya te quiero ver, Caro. Adiós. Foro 911, un programa de